Ahora nosotros estamos convencidos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Bueno, los primeros cristianos sí. Y lo demostraron, que entregaron, no solamente que perdieron todo, hasta la libertad perdieron. Perdieron la salud, perdieron la libertad. Algunos perdieron su cabeza, algunos fueron crucificados, algunos fueron prendidos fuego, algunos fueron comidos por los leones, algunos fueron llevados sus hijos a ser comidos por los leones. Estaban convencidos que el Evangelio es poder de Dios. Nosotros estamos convencidos que el Evangelio es poder de Dios, o estamos más afligidos por nosotros mismos que por la extensión del Evangelio. Es algo, ¿verdad?, que tenemos que cada uno de nosotros examinarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Pablo lo que quiere decir es que tiene un amor hacia los filipenses que no lo puede expresar, ¿verdad?, con palabras. Es algo interno que no se puede expresar. Esta iglesia era el respaldo de Pablo. Esta iglesia era aquellos que, bueno, amaban a Pablo y lo demostraban ¿con qué? Con hechos. Con hechos, ¿verdad? Preocupándose por Pablo para que Pablo siguiera predicando el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y bueno, ¿qué hace Pablo? Ora por ellos. Y esto pido en oración. Pablo oraba por la iglesia. Bueno, no solamente por esta, sino por todas las iglesias, ¿verdad? Él oró. Si ustedes miran las cartas que Pablo hizo, las 13 cartas que Pablo hizo, él siempre estaba orando por las iglesias. Bueno, pero ¿por qué oraba Pablo? Para que fueran prósperos económicamente, para que no se enfermaran, para que tuvieran bienestar. Vamos a ver lo que oraba Pablo. Pablo no oraba para que no tuvieran ninguna dificultad los cristianos. Hermanos, si somos cristianos vamos a tener dificultad. Por eso dice, bueno, no te asombres si viene una dificultad en tu vida. ¿Por qué? Porque eres cristiano y vas a pasar dificultades. Bueno, hoy en día no pasamos ninguna dificultad a lo que pasaron ellos, los primeros cristianos, como vimos. Ellos estaban presos, estaban enfermos, no tenían asistencia médica, no tenían nada, ¿verdad? Bueno, ellos vivían gracias a la ofrenda que los hermanos les daban. Bueno, vemos el amor que tenían hacia el Evangelio y el poder, que ellos creían que el Evangelio era poder de Dios. Bueno, Filipenses 1:9, que vuestro amor, Pablo estaba orando. ¿Qué oraba Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. O sea, ellos estaban unidos, pero Pablo oraba para que ellos estuvieran más unidos, pero más aún en ciencia, o sea, que tuvieran más conocimiento de la palabra de Dios. Y esa tiene que ser nuestra oración por cada uno de nosotros, para que estemos más unidos y que podamos crecer espiritualmente, que podamos madurar, que podamos estudiar más las Escrituras. Cuanto más amamos a Dios, más amamos la Biblia, ¿verdad? Cuando decimos, yo amo a Dios, bueno, estás estudiando la Biblia, ¿verdad? Estás estudiando la palabra, la sana doctrina no contaminada, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Pablo. Ustedes tienen que buscar la sana doctrina, amar su palabra. Entonces, vemos que Pablo no estaba pidiendo por prosperidad, ni salud, ni, prosperidad para la carne, sino Pablo estaba pidiendo a Dios por los filipenses para que crecieran en amor y más en ciencia. Amor a la palabra de Dios y más en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra manera de vivir después, ¿quién se va a glorificar? Dios. Porque conocemos las Escrituras, conocemos la palabra de Dios, vamos a vivir la palabra de Dios, porque no solamente conocerla, sino vivirla, ¿verdad? Y vivirla, ¿quién se va a glorificar? ¿Mi religión? Yo soy de tal religión, por eso somos así. No, mi Padre Celestial es el que te tiene que glorificar. Efesios, capítulo 5, una hoja para atrás, 2 hojas. Versículo 1 al 4, dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Bueno, si eres una persona que eres cristiana y eres un imitador de Dios como hijo amado, o sea, como hijo que ama la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, Cristo se entregó por la salvación de nosotros, ¿verdad? Para salvarnos. Nosotros nos entregamos para la salvación de los demás. Nosotros somos instrumentos de Dios para que los demás se salven. Nosotros ya llegamos a la salvación. Ahora nosotros lo que somos, instrumentos de Dios para que otros se salven. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos los sacrificios de Dios. Nosotros nos sacrificamos
sacrificamos nuestra vida para la gloria de Dios. Bueno, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien, acciones de gracias. Así anda un cristiano, con acciones de gracias. Gracias, Padre. Gracias por este problema. Gracias porque tú, oh Dios, me has dado la salvación. Gracias porque a pesar de que esta carne está pasando mal, bueno, pero gracias porque gracias a esto que estoy pasando, pude hablarle del Evangelio a esta persona que nunca le hubiese hablado si no estuviera pasando esta dificultad, ¿verdad? Dios nos lleva muchas veces a lugares donde, como a Pablo estaba preso en la casa del gobierno. ¿Quién iba a ir a predicarle al César del Evangelio? ¿Verdad? ¿Quién iba a hablarle a los ministros del César, del gobierno romano? ¿Quién no podía hablar del Evangelio? Nadie, porque nadie podía llegar allí a aquella casa de gobierno. Pero Dios mandó a Pablo allí, a la cárcel, ¿para qué? Para que siguiera expandiendo el Evangelio y para poderle hablar a los gobernantes de Roma. ¿Se dan cuenta? Que Pablo no estaba mirando su carne, sino estaba mirando para qué estaba así. Entonces lo mismo nosotros debemos mirar, ¿verdad? Mirar como Pablo, ¿para qué Dios nos hace pasar tal dificultad? Bueno, ¿por qué Dios me puso en este lugar? ¿Por qué Dios? Para la gloria de Él. No para que me miren a mí, sino que miren al Padre. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nos purificamos? ¿Cómo somos más limpios? Con la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Pero la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que dice este libro, ¿verdad? Ahí nos vamos purificando, nos vamos limpiando y nos vamos siendo usados más por Dios. Porque Dios usa instrumentos limpios, purificados, no contaminados con otras sectas o con otros pensamientos no bíblicos. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo de incorruptible? ¿Por qué? ¿Por qué somos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Porque toda carne es como hierba, o sea, no cuidemos tanto esta carne. ¿Por qué esta carne? ¿Qué dice la Biblia? Que es como hierba, ¿verdad? Hoy está y mañana no estamos, pero mientras estamos en esta carne, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, hablar del Evangelio, glorificar al Padre. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué pasa? La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre? Mis obras, lo que yo estudié, lo que yo sé. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué hace un cristiano? ¿De qué habla entonces? ¿De lo que él sabe? ¿De lo que él siente? No, habla de la palabra de Dios. Porque esa alma va a escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y esa alma que es eterna puede salvarse, ¿verdad? Y ese cristiano pudo ser un instrumento útil en sus manos. Bueno, Dios obra de esa manera. No obra de la manera de nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios obre, que seamos usados, que no tengamos problemas, que no pasemos dificultades, que nos dé el dinero, que, bueno, nuestros hijos no se enfermen, que mi esposa esté bien, que no tenga problemas en mi hogar. Queremos tanto, ¿verdad? Bueno, ahora sí, Señor. Si estoy bien, voy a servirte. Si estoy mal, no te sirvo. No, pero Dios no obra así. Dios obra, ¿verdad? Nos pone en situaciones para que en esas situaciones de dolor y de dificultad, ahí sirvamos y ahí demostremos que somos cristianos. No cuando estamos bien, sino en momentos de dificultad. Pablo estaba preso, estaba en dificultades por hablar del Evangelio. Bueno, Pablo sigue orando. Pablo sigue orando. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Bueno, Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué dice? En todo conocimiento. ¿Conocimiento a qué? A la palabra de Dios. Pablo lo que deseaba era que la iglesia pudiera discernir
pudiera saber esto es bueno, esto es malo, esto no lo puedo escuchar, esto sí lo puedo escuchar, esto lo puedo estudiar, esto sí lo puedo seguir. No, esto no, porque esto no es bíblico, ¿verdad? Bueno, eso es lo que oraba Pablo y eso es lo que debemos orar nosotros, por cada uno de nosotros, que podamos crecer y ser cristianos maduros. El cristiano maduro sabe lo que tiene que estudiar, sabe lo que tiene que... tiene conocimiento de la Escritura y sabe lo que está bien y lo que está mal, porque se guía por la Escritura, no se guía por un hombre o por la tal religión o porque aquel predica tan precioso y bueno, aquel tiene una gigantesca iglesia y parece tan bueno, es tan precioso. No, el cristiano se guía por lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que santifica, es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que permanece para siempre. ¿Y qué vamos a buscar? La palabra de Dios. Pero no solamente vamos a buscar el conocimiento, ¿verdad? Porque después del conocimiento, ¿qué viene? La práctica. Cuando vamos a estudiar, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar un curso, pónganse en un oficio en la UTU, yo que estudié en la UTU, vinieron, me dieron todo lo teórico. Bueno, vamos a estudiar lo teórico. Bueno, así se hace este trabajo, ¿verdad? Se escribía, se hacían planos, todo el trabajo, así se hace. Bueno, de aquí que saben lo teórico, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a lo práctico, vamos a hacer el trabajo que estudiaron. Bueno, y así es la vida cristiana. Dios nos da lo teórico, después cuando salimos afuera en nuestro diario vivir, es ahí que es la vida cristiana verdadera. Ahí vamos a desarrollar lo que Dios nos enseñó, lo teórico, ¿verdad? Y todo ese conocimiento bíblico que Dios te ha dado todos estos años, todo eso es lo que Dios te ha enseñado, debes aplicarlo. Y eso es lo que hace un cristiano maduro. Me enseña Dios, lo aplico. Me enseña Dios, lo aplico. Muchas veces oramos, Señor, quiero que me hables, quiero que me enseñes. Sí, domingo a domingo el Señor enseña la palabra de Dios. Tú en tu casa, cristiano, lee la Escritura y ora. Y Dios habla a través de la Escritura. Dios no viene como en la antigüedad, venía con un ángel y le te daba una orden específica. Ya Dios dejó su palabra y su palabra es la que nos habla a nosotros. Entonces, Cristo lo dijo bien claro, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, cuando no amamos a Dios, cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, ¿qué quiere decir? Que no amamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros frutos lo están diciendo. Entonces, no es como yo lo vea, sino como lo ve Dios y como tú estás delante de Dios. Bueno, ¿cuánto vivís la palabra de Dios? Bueno, se ve el amor que le tenés a Dios. Cuanto más conocimiento tienes en tu diario vivir, se va a ver en los frutos que vas a hacer afuera, ¿verdad? En tu casa, en tu vecindario, con tu familia, que cómo te ven tus hijos, cómo te ve tu esposa. Está enseñando la palabra de Dios a tu familia. Ellos no saben, tú eres el responsable. Cada cristiano es responsable de su hogar de enseñar lo que Dios le enseñó. ¿Me entiendes? Por eso el Señor dijo ir y hacer discípulos. El Señor, antes de mandarlo a los discípulos a que hicieran discípulos, el Señor lo que hizo, les enseñó todo. Y aún más le iba a enseñar, dijo, cuando venga el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ellos salieran al mundo y salieran a enseñar lo que Jesús les enseñó. Y eso es lo que hace un cristiano. ¿Verdad? No mira cómo está, sino donde está, donde Dios lo puso, enseña la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Después de Colosenses. Filipenses capítulo 5, versículo 21 al 22. Dice así: examinarlo todo y retener lo bueno. Bueno, acá dice el Señor que tengo que examinarlo. Así que yo tengo que examinar todo. Pero el versículo siguiente que dice: absteneos de toda especie de mal. O sea, si yo voy a mirar algo que me va a contaminar mi vida espiritual, eso es abstenerme de toda especie de mal, ¿verdad? Esto es lo que hace un creyente maduro, un creyente verdadero. ¿Qué hace? Bueno, se abstiene de lo malo. No, esto no lo puedo mirar, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo escuchar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser santificado y purificado con la palabra de Dios, no con mentiras y sectas donde Satanás está gobernando, ¿verdad? Versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo. ¿Pero cuándo? Cuando yo me abstengo de toda especie de mal, cuando no menosprecio las profecías, cuando no apago el espíritu, ¿verdad? Cuando soy agradecido por más que esté pasando, por lo que esté pasando, dice el versículo 18, dad gracias en todo, dice, no cuando estés bien, sino en todo. Cuando te echan del trabajo, gracias Señor. Cuando no se vende nada, gracias Señor. Me saco un 0 en la escuela, un regular en la escuela, gracias Señor, porque es tú Señor, ¿verdad?, que estás permitiendo esto. El cristiano da gracias en todo. ¿Tiene dinero el cristiano? Gracias Señor. ¿No tiene dinero el cristiano? Gracias Señor. ¿Tiene salud? Gracias. ¿No tiene salud? Gracias Señor. Así es el cristiano, ¿verdad? Cuando está agradecido, está orando, bueno, se abstiene de toda especie de mal, y ahí Dios, dice el mismo Dios, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, versículo 23, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos guardamos para la venida de Jesucristo. Y esto es lo que hace un cristiano que se está guardando para la venida del Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Esto es lo que hace un cristiano. Y los filipenses lo estaban haciendo. Por eso Pablo estaba tan contento de ver los filipenses cómo crecían, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 10, dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprobar lo mejor. Bueno, muchas veces, ¿verdad?, nos parecemos cuando vamos a buscar lo más barato, a comprar algo barato, ¿verdad? Y no vamos a buscar lo mejor, vamos a buscar lo barato. ¿Por qué? Y bueno, porque es más barato, ¿viste? No, el cristiano espiritualmente no va a lo mediocre, va a lo mejor, dice. Debemos probar lo mejor, ¿verdad? Busca lo mejor para su vida espiritual. No busca algo contaminado, porque acá contaminado voy a sacar ¿verdad?, de esta manzana fea voy a sacar un pedacito para mí. No, el cristiano va a buscar la manzana mejor, ¿verdad? Vale, el alimento espiritual para el Espíritu Santo lo mejor. Porque si yo como una manzana fea, un durazno feo, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar, ¿verdad? Al rato me voy a sentir mal. Si yo consumo no sana doctrina, ¿qué voy a hacer? Voy a enfermar al Espíritu Santo, lo voy a contristar, ¿verdad? Por eso el cristiano, ¿qué busca? Lo mejor, lo mejor. Entonces, el responsable, ¿verdad? El hombre, obviamente los hombres del hogar, bueno, si no hay un hombre en el hogar, si tú eres una mujer cristiana, bueno, tú eres la responsable de enseñar las escrituras en tu casa, tu manera de vivir, tu manera de hablar, ¿verdad? Bueno, somos los responsables de no adulterar el evangelio. Si nosotros, bueno, nos sirve escuchar a un católico, nos sirve escuchar un hereje, nos sirve escuchar a aquel que de la prosperidad, y está todo bien, está todo permitido. No, Dios dice, no está todo permitido. El cristiano se abstiene de toda especie de mal. Si no lo hace, está pecando, ¿verdad? Bueno, debemos buscar lo mejor para el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté firme y fuerte, bien alimentado, para que nos corrija y nos ayude a vivir la vida cristiana. Si no, vamos a ser engañados y vamos a seguir cualquier doctrina como la onda del mar. Vamos a andar por ahí, por allá y por acá. Está todo permitido. Lucas capítulo 12, versículo 56. El Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Número 56, dice hipócritas, está hablando a los religiosos. Bueno, los religiosos dice, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Dice el Señor. O sea, el Señor estaba con ellos, estaba Dios con ellos. Pero ellos miraban el cielo y decían, mañana va a llover, mañana va a salir el sol. Sí, porque la luna, ¿viste? Pero ¿qué pasaba? No distinguía que estaba Dios con ellos. Y ellos se creían que eran súper, ¿verdad?, espirituales, porque entendían todo lo que estaba pasando alrededor y no entendían que estaba Cristo enseñándole el camino para ir al Padre. Ellos no lo entendían. Bueno, pasa en ese sentido a los religiosos, y hoy está pasando lo mismo, ¿verdad? Muchas veces los religiosos saben todas las cosas del mundo, la economía, si sube el dólar, si hay coronavirus allá, si hay coronavirus acá, y qué horrible, papá, y la tecnología, ¿verdad? Saben manejar la tecnología, todo lo que está pasando en el mundo, porque la tecnología todo nos muestra lo que está pasando en el mundo, pero no saben comparar lo que está pasando a la luz de las Escrituras. Ay, ¿viste qué horrible lo que está pasando? Sí, hermano, si usted lee la Escritura,
Se ve que no lee la Escritura. Porque si usted lee la Escritura dice que va a pasar esto. Bueno, dé gloria a Dios que está pasando esto, porque se está cumpliendo lo que Dios dijo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo quería, que fueran llenos del conocimiento de Dios. Pero cuando venga la prueba, ¿verdad? No nos agarre, ¡ah, qué horrible! Mirá lo que está pasando. Sí, la Biblia lo dice. Así que la palabra de Dios es verdad. Adoremos a Dios y a su palabra, que es la verdad. Cuando el cristiano discierne lo que está pasando a su alrededor, lo que pasa en su vida, a la luz de la Escritura, va a entender. Porque ya Dios es su plan. Es así. El plan de Dios es así. No lo podemos cambiar a nuestro antojo o a nuestros deseos carnal. Filipenses capítulo 1, versículo 10. A fin de que seáis sinceros, irreprensibles. Cuando el cristiano busca lo mejor. Cuando el cristiano no está mirándose a sí mismo, sino que está mirando la gloria de Dios. Cuando el cristiano se examina a la luz de la Escritura, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo dice la Biblia. Bueno, ¿qué va a creer en mí? Un cristiano sincero y irreprensible. No va a ser un hipócrita, como dijo el Señor. Bueno, cuando practicamos la palabra de Dios, buscamos la mejor doctrina, bueno, no vamos a ser hipócritas. ¿Por qué? Porque vamos a enseñar y vamos a vivir lo mejor. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Dios se va a hacer glorificar. Entonces en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, en todos lados donde estemos, van a ver que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos lo que dicen las Escrituras, pensamos como pensaba Pablo y oramos como oraba Pablo, ¿verdad? Por los demás hermanos para que puedan llenos del conocimiento de la verdad. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué debemos ser sinceros y irreprensibles? Porque vivimos. Los cristianos debemos vivir, ¿verdad? Siendo sinceros y representando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre, ¿qué dijo? La verdad. Siempre dijo la verdad. No dijo, bueno, no quise decir esto para no no quedar mal con aquel. No, Él fue y dijo la verdad. Y era echado de la sinagoga, era echado de acá, era echado de allá. ¿Por qué? Por decir la verdad. Nosotros, ¿por qué fuimos echados donde nos congregamos? Porque decíamos lo que dicen las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Que la verdad muchas veces ofende. Y la verdad es la lucha que tenemos, la mentira contra la verdad. ¿Verdad? Y el religioso quiere quedar bien con todo. Pero el cristiano representa a Cristo y habla siempre la verdad. No es de doble ánimo, ni es hipócrita, no es un religioso aquí en la iglesia y después en la calle es otra cosa. Es igual en todas partes. Nosotros fuimos educados espiritualmente donde no era así, ¿verdad? Era una cosa dentro del templo, pero afuera eran otra cosa. ¿Por qué? Porque bueno, ahí no había comenzado nada Dios. Porque si Dios hubiese comenzado algo, si hubiese tenido el Espíritu Santo, esas personas se hubiesen cada año perfeccionado y esas personas hubiesen parecido más al Señor Jesucristo. Pero ¿a quién más se parecían? ¿Al Señor Jesucristo o al mundo? Bueno, al mundo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que eran del mundo, ¿verdad? Bueno, pero nosotros ahora que estamos en el camino verdadero, que estamos estudiando bien la palabra de verdad, la estudiamos para poderla vivir y que vean que hay un evangelio que no es hipócrita, ¿verdad? Que vive de acuerdo a lo que cree, a lo que dicen las Escrituras. Bueno, pero es parte de nosotros, esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Tenemos el conocimiento, sé lo que dice la Biblia, ¿qué tengo que hacer ahora? Vivirlo. Sí, pero aquel se va a enojar, y aquel no te va a saludar, y aquel no va a ser más tu amigo, y aquel no va a jugar más la pelota con vos. Bueno, lo siento mucho, yo tengo que decir lo que dijo el Señor, para quedar bien con Dios, ¿verdad? Bueno, nuestro deber es quedar bien con Dios, no con los hombres. Bueno, Pablo estaba convencido que él tenía que dar bien con Dios, y por eso estaba ahí preso, bajo tierra, ahí por el Evangelio. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo es el verdadero amor? Este versículo sigue diciendo: aborrece lo malo y sigue lo bueno. Bueno, ¿cómo es el verdadero amor? Porque aborrece lo malo, la secta falsa, lo que es de Satanás, lo aborrece. ¿Y qué sigue lo bueno? Lo que dice la Escritura. Ahora, si no estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo entonces? Si estamos todo permitiendo, todo está permitido, quedamos bien con todos, somos todos hermanos. Bueno, eso no es lo que nos está enseñando la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 10.
versículo 31 al 32, versículo conocido. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué dice? Todo. Todo. No, pero yo voy a hacer esto porque para quedar bien con aquel. No, yo no estoy haciendo esto para quedar bien con el hombre. Yo estoy haciendo esto para que Dios quede bien, para que Dios se glorifique. Ay, qué cantidad de notas sacaste en tal materia. Oh, vos sí sos el inteligente. Vos sí se... No, vos sabés qué. Dios, yo oré a Dios y Dios me ayudó a hacer esta materia y pude salvar. ¿Vos sabés quién? ¿Por qué logré esto? Porque Dios está conmigo. ¿Entienden? Siempre le damos la derecha a Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si somos buenos trabajadores, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bueno, si no lo hacemos, si no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, si estamos consumiendo todo lo que nos pone adelante, y está todo permitido y está todo bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo de tropiezo. ¿Por qué? Aquí el versículo 32 lo dice. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Se entiende? Cuando nosotros tratamos de estar en lo mejor, consumir lo mejor, enseñar el Evangelio, enseñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, vamos a estar bendiciendo a los que están al lado nuestro. Pero si no lo estamos haciendo, vamos a estar contaminando a los que están al lado nuestro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo la sana doctrina. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y es lo que Pablo oraba. Que los filipenses consumieran lo correcto, que pudieran crecer y madurar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo era un ejemplo. Bueno, mírenme a mí. Yo tengo una conciencia que a mí nadie puede decir que me conduje mal. Bueno, Pablo era un ejemplo de sinceridad y amor, porque él buscaba lo mejor y enseñaba lo mejor a los demás hermanos. Él no le importaba quedar bien con los hombres, ¿verdad? Él enseñaba la verdad. Y esto es la verdad. Bueno, no era un hipócrita, ¿verdad? Sino que él demostraba pertenecer a Cristo. Era irreprensible. Y lo vemos todo en sus cartas. ¿Por qué? Porque él enfrentaba el pecado. Él confrontó el pecado. No solamente de uno, sino de varias iglesias, ¿verdad? Y él incitaba a disciplinar a tal hermano. Él decía, tienen que disciplinar, una iglesia tiene que tener disciplina. Bueno, es lo que Pablo enseñaba. Bueno, y es lo que enseña la iglesia verdadera de Dios, ¿verdad? Estudiar las Escrituras, nos exhortamos los unos a los otros, y nos enseñamos a los unos a los otros, ¿verdad? Nos juzgamos los unos a los otros para que cada uno de nosotros podamos crecer y madurar en el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo Pablo se esforzó? ¿Hasta cuándo el cristiano debe esforzarse para ser sincero y irreprensible? Bueno, el versículo Filipenses capítulo 1, versículo 10 lo dice. ¿Para qué debemos ser irreprensibles? Para el día de Jesucristo. Para el día de Jesucristo. Y esto es estar esperando a Cristo. Siendo irreprensible, consumiendo lo mejor, siendo enseñado y aprendiendo de parte de Dios y enseñando a otros. Esto es lo que Dios quiere. No es tan difícil, ¿verdad? Que aprendamos, vivamos y enseñemos a otros. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que seamos, sanadores y que seamos renombrados por... No, Dios dice, te enseño esto, tú tienes que enseñárselo a tu esposa y a tus hijos y a tu compañero de trabajo, el que esté al lado tuyo, enséñale la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, versículo 6 del capítulo 1, que ya lo hemos visto, dice Pablo que estaba persuadido de esto, que estaba convencido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, hasta el día de Jesucristo vamos a ser perfeccionados y vamos a estar perfeccionando a otros. Es una cadena y esos otros van a perfeccionar a otros y ahí se va extendiendo el reino de los cielos. Pero si nosotros nos estancamos mirándonos a nosotros mismos, mira cómo estoy yo, y bueno, queremos que nos miren a nosotros y no miren a Cristo, bueno, ahí se corta la expansión del Evangelio. ¿Se entiende? Nosotros estamos aquí, los cristianos, fuimos salvos para expandir el Evangelio. Debemos buscar la santidad, la sana doctrina,
para ser santos y para santificar a otros con nuestra manera de vivir, porque vivimos la Escritura, ¿verdad? Bueno, y vamos a estar viviendo una vida apartada y nuestros hijos van a ser el reflejo de los padres. Nuestra esposa va a ser enseñada por el marido, ¿verdad? Que el marido vive en santidad y en pureza, la esposa va a seguir al marido. ¿Por qué? Porque el marido está siendo enseñado por Dios y el marido está enseñando a su esposa. Y es así la vida cristiana. Y es lo que Pablo oraba, para que cada cristiano fuera maduro espiritualmente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más oraba Pablo? Filipenses 1:11. Pablo oraba para que fueran llenos de frutos de justicia. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, bueno, estoy orando para que a ustedes les vaya bien en todo y sean prósperos y no tengan problemas. No, Pablo no oraba eso. Pablo oraba para que la iglesia fuera llena de justicia. En nuestra forma de vida, en todos los días. No es que nos conformamos como estamos hoy en día, no nos conformamos, que ya sé que soy salvo. No, el cristiano no se conforma que ya sabe que es salvo, sino que el cristiano continúa expandiendo el evangelio, sigue consumiendo palabra de Dios y enseñando a otros, ¿verdad? Porque no es conformista. El cristiano no es conformista, sino que no es conformista. Mira a Cristo, ve sus fallas y él quiere continuar, ser más perfecto como Cristo. Él sigue confesando sus pecados, él sigue apartándose de toda especie de mal. Vivimos en un mundo que es maligno y malo. Entonces el cristiano se tiene que seguir apartando, se va apartando de las costumbres mundanas, ¿verdad? Se va apartando para la gloria de Dios, para ser usado por el Señor. Bueno, y ahí va arrastrando personas que lo están mirando y son un ejemplo de vida. Bueno, somos un ejemplo de vida en nuestro hogar, a nuestra esposa. Somos un ejemplo a los inconversos que están al lado nuestro, nos ven y dicen, qué gozo, qué paz, qué paciencia, qué amor, cómo amas a tu Dios, cómo hablas de Dios. ¿Ven eso en nosotros? Bueno, debemos ser ejemplos, ¿verdad? Bueno, muchas veces nos fijamos, la secta falsa lo que hicieron, mirá lo que hicieron los católicos, mirá lo que hicieron estos llamados evangélicos, mirá lo que... Y todo es mentira, ¿verdad? Pero nosotros no nos conformamos a ser mejores que los falsos. Nosotros nos conformamos cuando imitamos a Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir imitando a Cristo, no compararnos con... Es como el niño que se compara con el que es peor de la clase, ¿verdad? Pero él sacó un regular, yo saqué un bien, yo estoy bien. No, tengo que compararme con el que sacó un sote, con el mejor. Bueno, él sacó un sote, yo quiero llegar a tener ese sote. Bueno, así es el cristiano. El cristiano no se conforma con su vida espiritual porque ella sabe que es salvo. Romanos 1:13 dice que Pablo quería ir a la iglesia de Roma para ver si tenían aún algún fruto, ¿verdad? Algún fruto del Espíritu. Esta iglesia de Roma habían cristianos nuevos, una iglesia nueva que la estamos estudiando los miércoles. Bueno, era una iglesia nueva y Pablo quería ir a ver si esta iglesia tenía frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, y eso oraba Pablo por las iglesias, para que las iglesias fueran llenas de frutos del Espíritu Santo. Nosotros también debemos aprender a orar para que cada uno de nosotros podamos ser maduros espiritualmente. Santiago capítulo 3, versículo 17. Hebreos, después de Hebreo, viene Santiago, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los que viven con nosotros, ven estos frutos en nosotros, ven los frutos de justicia. Nuestros vecinos, nuestro compañero de trabajo, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, ¿lo ven? ¿Ven? Bueno, Filipenses 1, volvemos a 1:11, dice que estos frutos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son que producen estos frutos? ¿Quién los produce? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio su Espíritu para que nosotros viviéramos, ¿verdad? Para la gloria de Él y del Padre. Bueno, y el Espíritu Santo es aquel que nos va perfeccionando para la gloria de Dios y de Cristo, ¿verdad? Para eso tenemos el Espíritu Santo. Y bueno, por eso nos aferramos a la oración y a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es la verdad y el Espíritu Santo está en nosotros y nos da la sabiduría
para vivir para la gloria de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Que todos, o sea, que todos los cristianos lleven muchos frutos. Acá dice muchos frutos, no dice un fruto. El cristiano no se conforma con uno solo, ¿verdad? Sino con muchos frutos. Uno solo no, ¿verdad? No es uno por semana, no, ya hoy evangelicé, y la semana que viene capaz que hablo a alguien de Cristo. No, muchos frutos, muchos, todos los días hay que hablar de Cristo, ¿verdad? Porque yo lo que quiero darle gloria a Dios. Bueno, tenemos que llevar mucho fruto, dice el Señor. Bueno, Juan 15:8 dice, y así seáis así mis discípulos. O sea, los que llevan muchos frutos, los que están viviendo para la gloria de Dios, llevando muchos frutos, ¿qué representan? Los discípulos de Cristo. Eso es lo que hace un discípulo de Cristo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Es aquel que sigue a su maestro. ¿Ah? Es aquel mensajero que cada día habla de Dios y de su maestro. Si su maestro hace así, el discípulo lo mismo. Su maestro dice algo, su discípulo repite. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos como Él y hablemos como Él y pensemos como Él. Entonces fuimos salvados, como dice Efesios 2:10, para buenas obras. El cristiano fue salvado para buenas obras, ¿verdad? Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Bueno, muchos dicen, no, yo tengo una fe, pero ¿qué obras muestras? ¿Muestras las obras del Espíritu o las obras de la carne? ¿Qué obras demostramos? Bueno, si estamos demostrando la fe, nuestra fe en Dios, y no tenemos obra, estamos demostrando que no es el Dios de la Escritura, de verdad, no es el Dios que nos manda a que demostremos con nuestra vida esos frutos, ¿verdad? Muchos frutos, dice el Señor, no uno solo, muchos. Filipenses 1:11 dice, para la gloria y alabanza de Dios. Y así es lo que vivimos el cristiano. El cristiano vive para eso, para la gloria y alabanza de Dios. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? ¿De qué habla el cristiano? Del Padre, de su palabra. ¿De qué habla el mundano? De lo que pasa en el mundo. ¿De qué habla el cristiano? De lo que pasa en el cielo. De lo que quiere Dios. ¿Qué habla el mundano? De lo que quiere el mundo. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber una separación. Se va a ver al escucharlo, al ver los deseos de esa persona, a qué Dios sigue. Hay dos señores, está Dios y Satanás, ¿está? En este mundo. Entonces, el mundo sigue a Satanás, el cristiano sigue a Dios. ¿Está? El mundo rechaza a Cristo, el cristiano ama a Cristo. Y así no se pueden juntar. Por eso Pablo lo que oraba por estos cristianos para que fueran así, ¿verdad? Separados del mundo y que conocieran más a Dios y enseñaran más la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra oración. Así debemos orar como Pablo oraba por sus hermanos. Y no le pida a Dios que le saque la carga a los hermanos, sino que le pida a Dios que le dé más conocimiento de Dios, ¿verdad? Pablo oraba para que la iglesia glorificara a Dios en el lugar que estén. Bueno, y la iglesia también oraba por Pablo. Allí Pablo, el preso allá abajo en la tierra, esté glorificando a Dios. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que cómo ellos oraban y cómo Pablo oraba por ellos, ¿verdad? Y cómo ellos ayudaban a Pablo para la expansión del Evangelio. Y es la única manera de glorificar a Dios. Es así. Cada vez que hablamos, cada vez que hacemos algo, siempre nombramos a Dios y Dios es glorificado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor porque vemos esta carta preciosa que tú nos has dejado para que podamos analizarla y ver, oh Padre amado, cómo Pablo oraba por los filipenses, cómo se preocupaba por los filipenses para que ellos fueran llenos del conocimiento de Dios tuyo. Padre, que cada uno de nosotros podamos también tener ese deseo de conocerte más a ti, de conocer a Dios y apartarnos de las cosas del mundo, de las cosas, oh Padre amado, donde tú nos has sacado. No volver otra vez al pecado, sino, Padre amado, apartarnos de toda contaminación y abstenernos toda especie de mal. Oh Señor, queremos glorificarte, queremos honrarte. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, domingo a domingo venimos y escuchamos tu mensaje. Escuchamos lo que tú dices a través de tu palabra, la examinamos. Pero Padre,
Qué poco hacemos, Señor, qué poco hago para ti. Ayúdame, Señor amado, a mí y a mis hermanos a llevar más frutos. Que no nos conformemos simplemente que tengamos la salvación, sino, Padre, que nos conformemos, Señor amado, que veamos día a día que nos parezcamos más a tu Hijo, Jesucristo, Señor. Oh Dios, gracias por este privilegio. Te adoramos. Y Señor, nos queda una semana, Padre amado, para combatir contra la acechanza del enemigo. Señor, ayúdanos a ser vencedores, a usar toda la armadura de Dios y sobre todo orando en todo tiempo. Que no nos olvidemos de esto, Señor. Es la única manera de poder ser cristianos victoriosos, usando toda armadura que nos ha dejado y la espada del Espíritu, y Señor, usando la oración, que es fuente de poder. Gloria a ti, Padre. Toda la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y poder también después compartir el mensaje. Disculpe que se cortó como 2 o 3 veces el mensaje, pero bueno, la gloria sea para Dios. Dios lo permitió así. Él es el que tiene el control de todas las situaciones que pasan en la vida de los cristianos, ¿verdad? Bueno, nos veremos el miércoles si Dios quiere. Vamos a seguir estudiando el libro del Romano para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y buena semana. Que pasen bien.